Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. La roca que nos salva es Cristo nuestro Dios. Lleguemos dando gracias a nuestro Redentor. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe, de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes y con tu Espíritu. Muy buenos días para todos. Hoy el Señor nos regala un nuevo día de vida. Y es un día para darle gracias por tantas bendiciones que nos ha concedido. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Vamos a ofrecer esa Santísima Eucaristía en acción de gracias por todas las bendiciones recibidas. En un momento de silencio, presentémosle al Señor todas las intenciones que traemos en el corazón. Para Dios nada es imposible, absolutamente nada. Descarguemos en sus manos todas nuestras preocupaciones y afanes. Confiemos plenamente en el poder de Dios y dejémoslo actuar en nuestras vidas. Oremos con fe. Y digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que constituiste a tu unigénito, su muy eterno sacerdote, concédenos a quienes Él eligió para ministros y dispensadores de tus misterios,
la gracia de ser fieles en el cumplimiento del ministerio recibido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar atentamente este mensaje. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se cree sabio en este mundo, que se haga necio para llegar a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios. Como está escrito, Él caza a los sabios en su astucia. Y también el Señor penetra los pensamientos de los sabios y conoce que son vanos. Así pues, que nadie se gloríe en los hombres, pues todo es de ustedes. Pablo, Apolo, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, lo presente, lo futuro. Todo es de ustedes, ustedes de Cristo y Cristo de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Señor es la tierra y cuánto la llena. Del Señor la tierra y cuánto la llena. Del Señor es la tierra y cuánto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. Del Señor es la tierra y cuánto la llena. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos. Del Señor es la tierra y cuánto la llena. Ese recibirá la bendición del Señor, le hará justicia al Dios de salvación. Esta es la generación que busca al Señor, que busca tu rostro, Dios de Jacob. Del Señor es la tierra y cuánto la llena. Por los poetas que nacen por las flores del camino, por el rezo de las madres, por la sonrisa de un niño, por la gente que se quiere, por el agua de los ríos, por la libertad del hombre, por tu hermano y por el mío. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, la gente se agolpaba en torno a Jesús para oír la palabra de Dios. Estando él de pie junto al lago de Genesaret, vio dos barcas que estaban en la orilla. Los pescadores que habían desembarcado estaban lavando las redes. Subiendo a una de las barcas, que era la de Simón, le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: rema mar adentro y echen sus redes para la pesca. Respondió Simón y dijo: Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos recogido nada, pero por tu palabra echaré las redes. Y puestos a la obra, hicieron una redada tan grande de peces que las redes comenzaban a reventarse. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Vinieron y llenaron las dos barcas hasta el punto de que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús diciendo: Señor,
apártate de mí, que soy un hombre pecador. Y es que el estupor se había apoderado de él y de los que estaban con él, por la redada de peces que habían recogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Y Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Entonces sacaron las barcas a tierra y, dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las palabras del Santo Evangelio borren nuestros pecados. Ven, Creador Espíritu, de los tuyos la mente a visitar, a encender en tu amor los corazones que de la nada te gustó crear. Tú que eres gran consolador y don altísimo de Dios, fuente viva y amor y fuego ardiente y espiritual unción. Tú tan generoso en dádivas, tú poder de la diestra paternal, tú promesa magnífica del Padre, que el torpe labio vienes a soltar. Con tu luz iluminas los sentidos, los afectos consagra con tu amor. Con tu fuerza invencible fortifica la corpórea flaqueza y corrupción. Lejos expulsa al pérfido enemigo, danos pronto tu paz. Siendo tú nuestro guía, toda culpa logremos evitar. Denos tu influjo conocer al Padre, denos también al Hijo conocer, y en ti del uno y otro Santo Espíritu, para siempre creer. A Dios Padre alabanza, honor y gloria, con el Hijo que un día resucitó, y a ti, abogado y consuelo del cristiano, por los siglos se rinda admiración. Amén. Hoy la Sagrada Escritura nos presenta un signo muy interesante cuando nos dice en esta primera carta a los Corintios, capítulo 3, que el que se crea sabio según el mundo, que se haga necio para llegar a ser sabio. Y cuando leía y escuchaba esto, pensaba en algo que sucedió con un santo, no recuerdo el nombre. La gente comenzó a hablar de él, de que tenía fama de santidad. O sea, la gente comenzó a decir, fulanito es un santo, fulanito es un santo. Entonces, claro, cuando él vio eso, pues él, para evitar la gran tentación del orgullo, de la soberbia, de todas estas cosas, un día decidió entrar en el pueblo montando en un caballo, pero mirando hacia atrás. O sea, no mirando hacia la cabeza del animal, caminando con el animal, sino mirando hacia la cola del animal. Entonces, cuando él hizo eso, y entró en el pueblo, así, andando al revés, pues la gente dijo, ese no es ningún santo, lo que es un loco. ¿Sí? Y entonces ya pasó todo lo contrario. Ahora hablaban mal de él. Y es un punto que es importante, que no podemos perder de vista. La tentación de que la gente comience a pensar esas cosas y hablar de que es un santo y todo eso, eso lo infla, eso inmediatamente lo llena de orgullo, de soberbia, de prepotencia, y hasta termina creyéndoselo. Uy, sí, yo soy un santo. Ya perdió el camino. Es igual que la humildad, decía alguien. Es muy curioso lo que sucede con la humildad. Cuando uno cree tenerla, la ha perdido, decía San Agustín. Cuando uno cree que es humilde, va a decir, es que yo soy muy humilde. Esa humildad ya no existe. Cuando cree que es humilde es cuando ya perdió la humildad totalmente. Ya de humildad no habla nada. Y es un punto que es importante. Por eso es clave cuando el Señor nos dice eso, que el que se crea sabio en este mundo se haga necio.
que el que se crea sabio en el mundo se haga necio. Entonces viene ese punto tan importante de trabajar la verdadera sabiduría. Uno encuentra, por ejemplo, gente muy estudiada, gente que ha estudiado muchísimo, que tiene hasta doctorados o más, y los ve humildes. Esa sabiduría. Esa sabiduría. Pero si alguien llega presumiendo sus títulos, yo sí que he hecho cosas, yo sí que hago, yo sí que soy, ahí no hay sabiduría. Hay ciencia. Pero es que San Pablo dice que la ciencia hincha, pero la caridad edifica. Y cuando hay una persona que ha estudiado muchísimo y que llega a sabiduría, ¿en qué se conoce? En el servicio, en la humildad, en la sencillez, en el trato amable. Si la persona se llena de orgullo, si menosprecia a los demás, los mira por debajo del hombro como que son menos que él, no hay sabiduría. Hágase necio para que llegue a ser sabio. La verdadera sabiduría que viene de Dios es la clave. Y es el punto más importante, que no es fácil y nada fácil. Por cierto, es una de las cosas más duras que hay que trabajar en la vida. Pero es sumamente importante, porque esa sabiduría que viene de Dios es la clave de la salvación. Esa sabiduría que viene de Dios es la clave de la salvación. Entonces estamos ante un punto que es sumamente importante. La verdadera sabiduría es la de Dios. Ahora, en este evangelio que hemos escuchado de San Lucas, encontramos varios elementos muy interesantes. Primero que todo, es la vocación de los primeros discípulos. Esa es la forma como el Señor cautivó el corazón de Pedro, Santiago y Juan. Y Andrés, el hermano de Pedro. O sea, la vocación de los 4 primeros discípulos. Y vemos en dónde fue a buscarlos. O sea, no se fue el Señor a las grandes universidades de su época, a las escuelas de los rabinos, donde estaba estudiando en ese momento Saulo, por ejemplo. No se fue a esos sitios donde estaban estudiando con Gamaliel. No se fue a buscar a los poderosos del país, a los más ricos del país, que ese es el tema, la estrategia a nivel protestante en muchos pueblos, es llegar primero a los más ricos del pueblo y comenzar a convencerlos y mostrarles que su pecado, que mire, y comenzar a ganar adeptos entre los más ricos del pueblo para tener un gran apoyo y construir en una ordenada algún sitio en donde reunirse. Jesús no fue a buscar a los poderosos del país. Todo lo contrario, fue a buscar a los más humildes, a los más sencillos. Se hizo amigo de los que no cuentan ante la sociedad judía, amigo de publicanos y pecadores. Su compañía eran las mujeres, y en ese momento en la sociedad judía, la mujer no era tenida en cuenta para nada, no tenía ni siquiera voto, ni voz ni voto. ¿Sí? Y llega el momento en que una mujer no podía dar testimonio, por ejemplo en un juicio, que llamen a un testigo, es una señora, no, gracias. ¿No la dejaban? No podía dar testimonio. Lo mismo que un niño menor de edad no podía dar testimonio. Lo mismo pasaba con la mujer, pero Jesús estaba rodeado de un grupo de mujeres que estaban acompañándole, que lo seguían en sus caminos, que le ayudaban con sus bienes y que estaban ahí pendientes de ese proceso de la evangelización. Sus discípulos. Jesús se rodea de personas humildes y sencillas. Y ese es el punto más importante, el más importante. No se rodeó de los poderosos de la época, más aún. Fue la piedra en el zapato de los poderosos de la época. Se opuso a los poderosos de la época. Cuando Jesús expulsó a los vendedores del templo, se estaba echando de enemigos a los más terribles, los más poderosos de todo el país. Era la familia de los sumos sacerdotes. En esa época el sumo sacerdocio se había vuelto un negocio. Y un negocio, por cierto, muy rentable.
tanto que hacían como una especie de licitación, y el que daba más plata para ser sumo sacerdote era el siguiente sumo sacerdote. O sea, se conseguían unas sumas grandísimas de dinero para postularse como sumo sacerdote, y efectivamente el que más daba era el siguiente sumo sacerdote. Y tenía ciertos privilegios, ciertas ventajas en ese momento en la sociedad judía. Entonces perfectamente podría ir y contratar a sus familiares para que vendieran los animales que se iban a ofrecer en el templo en las purificaciones. O sea, estaba en ese momento aprovechando una ventaja muy grande, y a nivel económico eso era sumamente rentable. Entonces, cuando Jesús expulsa a los vendedores del templo, se estaba echando de enemigos a los más poderosos de todo el país. Enemigos, porque lo iban a ver como una amenaza. Lo iban a ver como una amenaza. Entonces, es una situación bastante compleja y bastante delicada. Pero el Señor sabía muy bien qué estaba haciendo. Ahora, cuando llega a la playa del lago Genesaret, encuentra ahí 2 barcas. Hay 2 barcas. Y se sube a la barca de Pedro. Ese es un signo muy especial, porque esa barca va a ser el signo de la iglesia. Y la red que se lanza es la tarea evangelizadora a todos, para que entren todos, que la casa quede repleta, que lo que en el Antiguo Testamento va a decir la Sagrada Escritura: ensancha el espacio de tu tienda, ensancha el espacio de tu casa, para que entren muchos. Es un signo de la iglesia. Y que desde la barca enseña, o sea, la enseñanza va a tener de una manera especial esa cátedra. La barca de San Pedro, que es el símbolo de lo que después va a suceder con Pedro al ser el primer papa, porque va a ser él el encargado de esa misma enseñanza. O sea, está mostrando ya el Señor dentro de sus planes lo que 3 años más adelante va a suceder, que va a poner a Pedro como el centro de los apóstoles, encargado de confirmar en la fe a sus hermanos, y es la tarea del Papa, y que está muy bien definida dentro de la iglesia, y eso no es de ahorita, llevamos 2000 años. Entonces llama muchísimo la atención todos estos signos. Dice que después de que Jesús terminó de hablar, les dice a ellos que remen mar adentro y que echen las redes para pescar. Y aquí viene un punto. Pedro le dice: Señor, hemos estado bregando toda la noche y no hemos cogido nada. Ellos, que toda una vida se habían consagrado a la pesca, la gente más experimentada que había para ese tema, la gente que le había dedicado su vida entera al servicio de ese trabajo, de conseguir los pescaditos para ir a venderlos, era su estilo de vida, era la forma como se ganaba la vida. Pues ellos eran los experimentados, ¿no? Y además, no podemos perder de vista una cosa. ¿Cómo acostumbraban en esa época? Pescar de noche. Esa era la forma como siempre hacían. Esa era la forma como siempre pescaban. Por eso dice: hemos bregado toda la noche. Es que pescaban de noche. ¿Por qué? Para que los peces, a través de la oscuridad de la noche, no se dieran cuenta que los estaban pescando. O sea, que los peces pasaran por ahí desapercibidos, y en ese momento les caía la red encima y se intentaban escapar y se enredaban en la red, pues ahí quedaban. Siempre hacían así, siempre pescaban de noche, siempre, era lo normal. De día no les daba resultado, porque los peces veían dónde estaba el barco y se alejaban. Entonces, de día no se pesca. Y pues le dicen: Señor, hemos bregado toda la noche. O sea, en el momento oportuno para pescar, que es la noche, bregamos y no pescamos nada. Ahorita no hay pescado, toca esperar. Y dice Pedro: pero en tu nombre echaré la red. O sea, ya está la fe. Ya está la fe. Que es un punto clave para poder abrirnos a la acción de Dios. Y dice que cuando echaron la red, hicieron una redada de peces tan grande
que empezaba a reventarse la red. Este es un milagro auténtico. O sea, este es un punto clave. Son milagros extraordinarios que existen, tanto que generó el asombro en el apóstol Pedro, y también en Juan y en Santiago. O sea, generó asombro. Y ese sentimiento ante la divinidad de sentirse indigno. Apártate de mí, Señor. Soy un pecador. Apártate de mí, Señor. No soy digno de estar en su presencia. Soy un pecador. O sea, reconoció la divinidad de Jesús al ver ese milagro. Porque es la obediencia de los peces para ir a meterse dentro de la red cuando toda una noche habían estado escondiéndose, ¿sí? Y no se dejaron pescar. Y en ese momento todos los peces acudían en masa a meterse dentro de la red, y genera ese asombro en Pedro, Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo. Y en ese contexto es donde reconocen la divinidad de Jesús. O sea, esto no lo podemos perder de vista, porque esos milagros son milagros extraordinarios y que muestran la divinidad de Dios, porque solamente Dios puede hacer eso. Por ejemplo, cuando está una tempestad muy fuerte, con las olas amenazando hundir el barco, con vientos muy fuertes, con una lluvia terrible, y que el Señor, cuando le dice al Señor, mira, no te importa que nos hundamos, y el Señor se para y le dice, silencio, cállate, enmudece. E inmediatamente pasó la tempestad y se calmó todo. Eso no lo puede hacer nadie, solamente Dios. ¿Quién más calma una tempestad? De un momento a otro así, con sus palabras, increpando al mar, con la misma autoridad con que expulsaba a los demonios, como si fuera un exorcismo en ese momento. Y se calmaba. Y la gente decía, pero ¿quién es este? Si hasta el viento y el mar le obedecen. Y lo mismo, en esta pesca sucede un milagro extraordinario. Primero que todo, de día no se pescaba. Y vemos como todos los peces acuden en masa a meterse dentro de esa red, hasta que comienza a reventarse la red, y hacen señas a los compañeros de la otra barca, la traen y llenan las dos barcas que casi se hundían. Casi se hundían. Y qué interesante, el momento de más éxito que ellos han tenido para ir a vender es el momento en que, dejándolo todo, se fueron con él. Dejándolo todo, se fueron con él. Me hacía pensar en la gallina de los huevos de oro. ¿Recuerdan en ese relato, en esa fábula de la gallina de los huevos de oro, que el dueño de la gallina mató a la gallina de los huevos de oro pensando encontrar una mina de oro dentro, y la mató? Ya no encontró nada. ¿Sí? Pues igual, ellos sabían que había algo mucho más grande en Jesús, que no era un hombre común y corriente que va pasando por ahí, no, que definitivamente en él actúa el poder de Dios y que hay que seguirlo. Y efectivamente, dejándolo todo, se fueron con él. Dejándolo todo, se fueron con él. Dejaron la barca, dejaron las redes llenas de peces. Dejándolo todo, se fueron con él, porque encontraron a alguien extraordinario. Y ese seguirle, sabemos que hasta momentos críticos como la cruz, y hasta el punto en que ellos mismos dieron su vida por él. Que al inicio les dio miedo, claro, Pedro lo negó, todos huyeron, pues claro, de miedo a la muerte, que tenemos todos, claro que no. Pero llegó un momento en que eso fue una oportunidad de bendición enorme, muy grande, y reconocieron ahí al que todo lo puede. Reconocieron al Dios hecho carne, reconocieron el poder de Dios y lo siguieron. Y viene una palabra que Jesús dice muy, muy importante. Y es, no temas, ¿sí? No tengas miedo. Desde ahora serás pescador de hombres. Serás pescador de hombres.
no temas, no temas, no tengas miedo. Desde ahora serás pescador de hombres. Ya no de peces, sino de hombres. A atraer a los hombres hacia Dios. Ser sus misioneros, ser sus instrumentos, ser sus enviados al mundo entero en la búsqueda de nuevos seguidores. Ser pescador de hombres. Ahora pensemos, todos nosotros tenemos esa tarea de ser pescadores de hombres. Todos tenemos esa tarea. O sea, acercar a los hombres a Dios. Todos tenemos esa tarea. Y ese es el punto más importante. O sea, que nosotros somos los responsables, los principales responsables de llevar a nuestros hermanos al camino de la salvación. Nosotros somos los principales responsables de esa tarea. Acercar a los hombres a Dios. Pensemos si hemos hecho esa tarea en nuestra familia. ¿Será que nosotros si hemos hecho lo necesario para que nuestras familias se acerquen a Dios? ¿Sí? Sus hijos hoy están en camino de Dios, en camino de salvación. ¿Qué ha hecho para atraerlos? ¿O será que uno es el que los ha alejado del camino de Dios? Por ejemplo, ¿cuántos papás han llevado a sus hijos al camino del trago, de la fiesta y de la rumba? Porque su estilo de vida es ese. Y lo hemos visto. Es una realidad. ¿Cuántos papás han alejado a sus hijos del camino de la salvación? Por ejemplo, conocí un caso, y por cierto, muy, pero muy doloroso, de un papá que llevó a su hijo de 15 años a un prostíbulo. Imagínense. Que para que su hijo sea un macho, que para que su hijo sepa lo que es estar con una mujer. Imagínense eso. Y llevó a su hijo de 15 años a un prostíbulo, le pagó a la señora y entró a su muchacho allá. Para ese muchacho fue una de las cosas más traumáticas de la vida. Prácticamente fue abusado ahí. Prácticamente fue abusado en ese momento por esa señora. Pero es que fue el papá el que lo llevó allá. Y fue una cosa traumática. El iniciar en su vida sexual de una forma muy traumática. De la peor manera. Es una cosa fuerte. Y muy dura. ¿Sí? Y claro, comienzan una vida totalmente desordenada. Y es una realidad. Entonces es un punto que hay que mirar si nosotros hemos acercado a nuestras familias a Dios o nosotros hemos sido la causa por la cual nuestra familia se alejó de Dios. Recuerdo cuando una vez hablé con una muchacha que ella me decía que se alejó de Dios y de la iglesia porque su mamá en el templo era una santa paloma, pero cuando estaban en la casa era una mamá que los maldecía, era una mamá que los maltrataba, que les pegaba, que les decía groserías, de esas maldiciones terribles. Y pues todo eso iba generando en ellos un sentimiento de rechazo hacia esa mamá y claro, hacia sus cosas, porque a lo que ella hacía, porque ella efectivamente cuando ella miraba a su mamá, que en el templo era una santa paloma y decía, el que no la conozca que la compre, y en la casa era terrible, y en la calle, porque también era persona de traer y llevar chismes, de hacer el comentario por aquí, hacer el comentario por allá, y todo eso. Eso es una cosa muy delicada. Muy, pero muy delicada. Y es una cosa que hay que tener mucho cuidado, muchísimo cuidado. Son cosas delicadísimas, muy serias. Y decía, yo no le creo a mi mamá. Mi mamá hace una cosa cuando está en el templo y hace otra cosa cuando está en la casa o en la calle. Eso que dice mi mamá, ni será cierto, yo no le creo a mi mamá. Por eso se alejó de Dios y de la iglesia. Decía, no, gracias, pero no, yo no quiero ser como mi mamá. Pareciera que el que peca y reza empata, que solamente hay que ser muy, muy santicos allá en el templo y listo, puede ser uno terrible en la calle, en la casa, y que ya no pasa nada. Qué cosa tan delicada. ¿Será que nosotros
En vez de hacer que seamos pescadores de hombres y que la gente se acerque a Dios, hemos sido más bien la piedra de escándalo. La palabra escandalón, donde viene la palabra escándalo en griego, escandalón significa piedra de tropiezo. ¿A qué se refería? El éxito del Imperio Romano, ¿cuál era? Construir unas excelentes carreteras. O sea, ellos sabían cuál era la clave del desarrollo de una nación. El interés más importante del Imperio Romano era construir unas excelentes carreteras. Carreteras que después de 2000 años siguen intactas, siguen perfectas. ¿Sí? Es muy interesante. Y resulta que ellos construían esas carreteras ¿para qué? Para poder transportar sus ejércitos, sus soldados, en cuestión de 1, 2, 3 días, rápidamente, con las excelentes carreteras, con caballos y carrozas, transportar sus soldados rapidísimo y controlar cualquier conato de división, cualquier intento de sublevarse contra ellos, cualquier problema que hubiera, en verdad traían a todo el ejército, lo llevan a un determinado sitio, al día siguiente a otro lado, y así tenían controlado todo. Por eso el dicho famoso de que todos los caminos conducen a Roma. Que todos los caminos conducen a Roma. Porque ahí el Imperio Romano puso su centro, y en una época estuvo en Milán. Entonces, todas las carreteras conducían hacia allá, porque si tenía que traer al imperio a todos sus soldados, lo traían en cuestión de 1 o 2 días, gracias a las excelentes carreteras que tenían. Entonces, la palabra escandalón era poner una piedra en ese camino, en esa supercarretera, poner una piedra para que llegue el ejército y no pueda avanzar. Les toca bajarse para quitar la piedra y poder pasar. Una estrategia en contra de esa situación. Una estrategia militar en contra del ejército. La palabra escandalón significa eso, piedra de tropiezo. ¿Será que nosotros hemos sido motivo de escándalo? ¿Motivo de escándalo? ¿Será que nosotros hemos sido la causa de que la gente se aleje de Dios? Pensémoslo bien. ¿O será que nosotros hemos sido los pescadores de hombres y que hemos acercado a nuestra familia al camino de la salvación? Eso tenemos que revisarlo muy bien y con calma. Entonces pidámosle al Señor esa sabiduría para saber vivir un proceso nuevo y ser instrumentos en las manos de Dios para acercar a nuestros hermanos al camino de la salvación. No que nosotros seamos la causa de que la gente se aleje del camino de la salvación. Que nuestra Madre del Cielo nos ayude en ese proceso, así sea. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán, como el trigo de los campos, bajo el signo de la cruz, se transformen nuestras vidas en el cuerpo de Jesús. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor desea tomar el sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Tú quisiste, oh Dios, que tus sacerdotes sean ministros del altar y del pueblo. Concede propicio por la eficacia de este sacrificio, que su servicio te sea siempre grato y de frutos que siempre permanezcan en tu iglesia.
por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, porque tú eres el único Dios vivo y verdadero, que existes desde siempre y vives para siempre, luz sobre toda luz. Porque tú solo eres bueno y fuente de vida. Hiciste todas las cosas para colmarlas de tus bendiciones y alegrar su multitud con la claridad de tu gloria. Por eso innumerables ángeles en tu presencia, contemplando la gloria de tu rostro, te sirven siempre y te glorifican sin cesar. Y con ellos también nosotros, llenos de alegría, y por nuestra voz las demás criaturas, aclamamos tu nombre cantando. Santo, 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 dicen los querubines, santo, santo, santo es nuestro Rey Yahvé. Santo, santo, santo es el que nos redime, porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es. Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es. Cielo y tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. Cielo y tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. No, no, no pasarán, no, 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 no pasarán. Bendito el que viene en nombre del Señor. La gloria de Jesucristo, el Hijo de David. Hosana en las alturas, del mundo al Salvador. Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Cielo y tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. Cielo y tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. No, no, no pasarán. No, 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 no pasarán. Te alabamos, Padre Santo, porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero, para que sirviéndote solo a ti, su Creador, dominara todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que compadecido, tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca. Reiteraste además tu alianza a los hombres. Por los profetas los fuiste llevando con la esperanza de salvación. Y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviaste como Salvador a tu único Hijo, el cual se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de María, la Virgen, y así compartió en toda nuestra condición humana, menos en el pecado. Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos, y a los afligidos el consuelo. Para cumplir tus designios, Él mismo se entregó a la muerte, y resucitando destruyó la muerte y nos dio nueva vida. Y porque no vivamos ya para nosotros mismos, sino para Él, que por nosotros murió y resucitó, envió Padre al Espíritu Santo como primicia para los creyentes, a fin de santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Por eso, Padre, te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Señor nuestro, y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna. Porque Él mismo, llegada la hora en que había de ser glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, al celebrar hora memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo, su descenso al lugar de los muertos, proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia, y conceda a cuantos compartimos este pan y este cáliz, que congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para alabanza de tu gloria. Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio, de tu servidor el Papa Francisco, de nuestro obispo Edgar Aristizábal Quintero, del orden episcopal, de los presbíteros y diáconos, de los oferentes y de los aquí reunidos. Ponemos en tus manos a todos nuestros seres queridos. Te suplicamos, amado Señor, que manifieste su poder en nosotros y en nuestras familias. También acuérdate de los que murieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino, con María, la Virgen Madre de Dios y Madre nuestra, con los apóstoles y los santos, y allí junto con toda la creación, libre ya del pecado y de la muerte, te glorifiquemos por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes, con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. La paz sea con todos. Oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Padre bueno, sin ti nada podemos hacer. Aunque no todos podemos recibirte sacramentalmente, te suplicamos que vengas a nuestro corazón a través de la comunión espiritual. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Que el divino sacrificio que hemos ofrecido y recibido, Señor, vivifique a tus sacerdotes y a tus fieles, para que unidos a ti con caridad constante, podamos servirte siempre dignamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, y permanezca para siempre. Amén. La alegría del Señor es nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día, feliz resto de semana para todos. Dios les pague. Camino a la ciudad, un buen indio una mañana, cuando al templo iba a rezar, al pasar por Tepeyac, se le iluminó la cara y allí se puso a rezar. Cuando Juan Diego contó lo que le había pasado, qué falta de devoción, que hasta el obispo dudó que un indio desarrapado viese a la Madre de Dios. Al ser de día, Ave María, una mañana guadalupana, descendiendo de los cielos, se le apareció a Juan Diego, nuestra Virgen mexicana. Cuando el obispo, al pensar lo que el indio le contara, para ver si era verdad la historia del Tepeyac, le mandó a que cortara rosas sin haber rosar. Cuando Juan Diego llevó aquellas rosas tempranas, la tela se transformó, la Virgen se apareció, María Guadalupana, y México le rezó. Al ser de día, Ave María, una mañana guadalupana, descendiendo de los cielos, se le apareció a Juan Diego, nuestra Virgen mexicana.